celulosas. Una propuesta también por los usuarios. Son muy grandes, ¿ok? Sabes que las bacterias, las unidades formadas de colonias son así, no juntitos, ¿sí? En cambio, estos son más agregados. Justamente vamos a vernos el problema logístico. Tenemos hongos, tenemos también algunos virus, bacteriófagos, pero que están en la cadena. Estos son los más importantes, ¿ok? Y esta microbiota que se llama flora, microbiota. Esta microbiota es la responsable de poder degradar la pared celular. Y la pared celular, ¿ok?, está compuesta de celulosa, y la gran diferencia que hay entre el almidón, que también es un carbohidrato pero no estructural, con la celulosa son los enlaces. ¿Okay? Los enlaces que vamos a ver. Entonces, en el almidón, los enlaces, el enlace glucosídico se llama alfa 1,4. ¿Okay? Pero en el caso de la celulosa es beta. ¿Okay? Entonces, esta diferencia en los enlaces que hay va a marcar la diferencia entre la acción de las enzimas del animal con las enzimas de la microbiota. La microbiota sí puede romper este enlace. ¿Okay? Es por eso que necesitan que se les dé las condiciones. La principal condición aquí es el pH. ¿Cuál es el pH óptimo en un hombre? Aproximadamente 7.5. ¿3, 4? ¿No? ¿Cuál? En pH en el rumen. Hay 4 pH del rumen. 6 a 7. Se menciona que puede 6.4, 6.5, depende de los autores, hasta 7.2. ¿Por qué puede bajar hasta 6.5? Porque producto de la fermentación se van a producir algunos compuestos que son ácidos y por ende van a bajar el pH. ¿Sí? Esta es la principal condición. ¿Qué otras condiciones tenemos? Tenemos el movimiento. ¿El movimiento quién se lo va a dar? Los movimientos ruminales, ¿sí? Los movimientos que se va a dar propio, inherentes al rumen. ¿Qué más tenemos? El sustrato. ¿Quién es el sustrato? Entonces lo que van a estar degradando, comiendo la microbiota es el alimento que se le va a dar al animal, ¿sí? El sustrato puede ser de diferentes índoles, ¿okay? Puede ser, por ejemplo, los carbohidratos tipo estructurales y los carbohidratos no estructurales. Esto va a marcar una diferencia muy grande. ¿Por qué? Los carbohidratos estructurales, como su nombre lo dice, forman
necesitar que estas condiciones sean estables para que ellas puedan desarrollarse. ¿Okay? Ahora, dentro de la microbiota hay diferentes familias. Por ejemplo, en el caso de las bacterias, se clasifican de acuerdo al sustrato que van a utilizar. Por ejemplo, si las bacterias producen enzimas para degradar almidón, se van a llamar amilolíticas. ¿Sí? Si degrada proteína, ¿cómo se llamará? Si no es proteolíticas, si degrada lípidos, lipolíticas. Entonces, dependiendo de su estructura. Entonces, si degrada fibra, fibrinolítica. Si degrada celulosa, celulolítica. ¿Okay? En cuanto a los protozoarios son ciliados, todos son ciliados. Y en el caso de los gemientes existen hasta 4 familias. Dentro de lo que están los entorinios, que son los más numerosos, los eudiplodinios, los entorinios, las simplices. Todas ellas van a estar también fermentando. Los protozoarios son los microorganismos más sensibles a los cambios de pH. Cuando el pH cae más de ese valor, los primeros que van a empezar a morir son los protozoarios. ¿Okay? ¿Quiénes también son sensibles a los cambios de pH? Las bacterias fibrinolíticas y celulolíticas. Esas también van a ser muy, pero muy sensibles. Y usted me diría, porque se mueve aquí por, ¿no? Sí importa, ¿por qué? Porque aquí, producto de la fermentación, ¿okay? La microbiota va a producir diferentes componentes. Primero, la microbiota va a producir componentes para que ella se alimente. Cuando llega el paso, el sustrato, lo que ellas hacen es liberar sus enzimas y utilizar todo este alimento para ellas. Ellas producirán Se activa porque al dañarse las nefronas, el cuerpo recibe menos flujo sanguíneo y menos presión. Luego, producto de esa fermentación, de que ella lo que no necesita, van a formarse algunas sustancias que son lo que ellos no utilizan, se llaman los ácidos grasos volátiles. También producen CO2 y también producen metano. La renina inicia una serie de Estos reacciones elementos ellos que no lo forman la utilizan. angiotensina No lo utilizan. Ellos están utilizando del sustrato, están utilizando todo, están utilizando también estimula ¿qué la cosa? regeneración La energía, la glucosa, la proteína, todo que hace lo que el están utilizando riñón retenga ellos. ¿Para qué? Para que ellos crezcan, para que ellos al inicio. incrementen el número. Esto ayuda un poco, pero con el tiempo genera hipertensión y más daño renal, porque esa presión extra daña aún más a los glomérulos. Es como un ciclo vicioso que empeora la enfermedad. Proteína microbiana que es mayor flujo. Cuando hablamos de proteína microbiana, no es un producto que ellas tengan, sino la proteína microbiana son ellos mismos. ¿Sí? Los mismos microorganismos, la misma microbiota se le conoce Porque como los proteína túbulos microbiana. del riñón No es que hay un están producto de que dañados produce una proteína microbiana y ya no pueden como concentrar se bien. construyen proteínas de su mismo Entonces cuerpo el que la agua proteína microbiana. se ¿Sí? pierde más fácilmente. Entonces, La orina se vuelve de más aquí no lo líquida utilizan. y el cuerpo ¿Qué beneficio intenta tiene el compensar rumiante? esta pérdida Le está dando grasa, aumentando comida, la todo le está sensación de dando la sed. microbiota. Cosa que Por eso los obtener animales de ganancia. beben más agua y orinan más ligeramente. Estos ácidos grasos volátiles es la ganancia para los ácidos grasos volátiles son los compuestos que van a ser fuente de energía para el animal. Tenemos aquí el que siempre se está produciendo y en mayor cantidad, que es el ácido acético o acetal. Luego viene el ácido propiónico. Y por último viene el ácido butirato. Hay más, sí, pero en menores cantidades. Este es el que siempre va a haber más. Ahora, para que haya un equilibrio en el rumen, tenemos que tener un equilibrio entre acético y propiónico. ¿Sí? En cuanto más sea la diferencia entre acético y propiónico, mejor el equilibrio en el rumen. ¿Por qué? El acético es producto de la fermentación de la fibra. Y la
Lenta. Lenta. Ok, lenta. La fermentación lenta hace que se produzcan estos ácidos grasos volátiles, pero de manera, digamos, espaciada, lenta. ¿Para qué? Para que en el rumen, ¿ok?, se dé la absorción. La absorción de los ácidos grasos volátiles es de manera pasiva. ¿Ok? De manera pasiva. Es decir, si es que se produce lentamente ácidos grasos volátiles, lentamente también se va a estar absorbiendo. No porque sea pasiva, hablo porque transporte pasivo, ¿ok? Porque va a ser a favor de la gradient y está aquí dada también porque por cada ácido graso volátil que se esté absorbiendo va a haber secreción de bicarbonato. ¿Sí? Eso. Entonces, si es que yo produzco mucho ácido graso volátil, ¿ok?, y mi absorción es lenta, ¿qué va a pasar? Se satura, ¿ok? El ácido graso volátil se va a quedar ahí, ¿ok? Es ácido, entonces ese ácido ¿qué va a hacer con el pH? Lo va a disminuir. ¿Puede producir una acidosis? Sí, puede producir una acidosis dependiendo cuánto puede bajar ese pH. ¿Sí? Entonces, en la acidosis ruminal, cuando se habla, ahí está en función a qué? A la producción de ácidos grasos volátiles o la absorción de los ácidos grasos volátiles. Aquí tiene que haber un equilibrio. ¿Sí? Ok. Entonces, siempre está en mayor proporción, se produce gracias a la fermentación de la fibra, ¿ok? No solo de ella, sino también de otros componentes. Y este ácido graso volátil es importante ¿para qué? Porque es el precursor, ¿ok?, ¿de quién? De la grasa de la leche. El ácido propiónico es producto de la fermentación de los carbohidratos solubles. ¿O de quién? Del almidón. En el caso del almidón, la fermentación, ¿cómo es? Es rápida. ¿Ok? Y la absorción también es pasiva. Como hay tanta, ¿ok?, se da otro tipo de absorción también, pero que está mediada con la ionización. ¿Ok? Y aquí lo que se va a ver es que se va a liberar hidrogeno. ¿Sí? Esto. Se va a dar también la pasiva, pero también esta que está mediada por la secreción de hidrogeniones. Incluso cuando se da la absorción, a pesar de que se está acumulando los ácidos grasos volátiles, incluso también hay acumulación de hidrogeniones. Por todos lados empieza a darse este descenso del pH. ¿Sí? ¿Qué cosa es el ácido propiónico? Es el precursor de, por un lado, de la lactosa de la leche. ¿Ok? La lactosa. Asimismo, el ácido propiónico es el precursor de la energía. ¿Por qué? Porque el ácido propiónico va a viajar hasta el hígado y en el hígado, por gluconeogénesis, va a producirse glucosa. ¿Okay? Esa glucosa es la que se va a mandar de los lugares que se necesita y también es por su producción. El ácido propiónico en la producción lechera lo que hace es incrementa la producción de leche. Por eso es que tanto se trata de poner lo que son almidones, ¿sí?, maíz, estos carbohidratos solubles, para que eso se incremente la producción de leche. Eso es lo que se busca en la ganadería, ¿sí? Por eso se le pone. Pero ¿cuál es lo malo? Y como este se fermenta rápido, puede conllevar a que pueda producirse una acidosis. ¿Qué acidosis? Lo vamos a ver. ¿Sí? Butírico es parte de la fermentación de todo el alimento y también es fuente de energía, pero fuente de energía ¿para quién? Para el rumenocito. El rumenocito es la célula del rumen. Entonces, el rumenocito absorbe el ácido butírico y lo utiliza para que pueda sobrevivir él. Lo que sobra ya lo manda a hígado. ¿Sí? Ok. Entonces, estos ácidos grasos volátiles lo que están produciendo es ¿qué?
es la energía para el rumiante. ¿Sí? ¿Cómo produce la energía el rumiante? ¿Cómo absorbe la glucosa el rumiante? ¿Absorbe glucosa? ¿Es en base a glucosa absorbida a nivel intestinal? No, lo va a producir gracias a la gluconeogénesis. ¿Ok? Porque su base es que ácido graso volátil. ¿Puede absorber a nivel intestinal glucosa? Siempre es muy poquito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene los transportadores. ¿Ok? Eso es principalmente. Ahora, es diferente en los animales que son jóvenes, los becerros. Los becerros nacen como si fueran monogástricos. Ellos sí absorben. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no tienen desarrollado todavía toda la parte de su estómago, todavía no tienen la microbiota. Entonces ellos se comportan como si fueran monogástricos. Como toman lechita, lo que ellos van a desarrollar es este reflejo que hay para el desterrado del surco vesicular o del esofágico, que se conoce. ¿Qué se da cuando el animal le damos lechita y se cierra por reflejo y la leche pasa directamente del esófago al agua? ¿Sí? Es un bypass. ¿Sí? Ok. Ahora, cuando tenemos los problemas de acidosis, cuando hay un desbalance entre la producción de ácido graso volátiles y la absorción. Pero para esto hay medidas y diferentes formas de hacerle frente. Una de ellas es ¿cuál? El alimento. ¿Ok? El alimento. Tanto en su estructura química como en su estructura química, vamos a ver, está relacionado con que si es un carbohidrato soluble o estructural. Si es soluble, ¿cómo va a ser la concentración de ácido volátil? Muy rápida, muy alta, mucho. ¿Respondrá a que puede haber acidosis? Sí. Si es estructural, no. ¿Por qué? Porque se va a demorar en fermentarse, entonces va a haber una adecuada absorción, porque se produce lentamente y ya necesita absorber ese mismo ritmo. ¿Qué otra característica de estructura? Los carbohidratos solubles, o de repente cuando hablamos de los concentrados, ¿cómo son los concentrados? ¿Han visto ustedes un concentrado? El alimento concentrado se le da a los rumiantes. Es como polvito, ¿sí? Entonces, la estructura física tiene que ver. ¿Por qué? Cuando hablamos de concentrado, vemos que las partículas son pequeñas. ¿Estimulará esto a la masticación? ¿Y por qué hablo de la masticación? Por la salivación. Como no estimula, porque ya la salivación va a producir menos saliva. Si hay menos saliva, hay menos buffer. Si hay menos buffer, menor efecto tampoco posiblemente lleve a menos acidosis. ¿Qué pasa con el forraje? Tiene ¿no? una longitud, ¿veis? Un poquito más grande. Entonces lo que hace esto es, primero, a nivel de la boca, en la masticación, estimula la masticación, estimula la producción de saliva. Esto hace que el bicarbonato también interactúe en cantidades. ¿Por qué? Porque estimula la saliva. ¿Qué pasa luego a nivel del rumen? Por ejemplo, el concentrado, cuando llegue al rumen, contribuirá con la estratificación, contribuirá con lo que es la regurgitación, la rumia. ¿No? Ya no hay. ¿Por qué? Porque va a ser nuestro rumencito aquí. Vamos a tener que va a pasar directamente a esta fase famosa. Ni siquiera va a tener colchón fibroso. ¿Qué va a pasar además? Como se consume en pequeñas cantidades, ni siquiera va a distender las paredes del rumen. No las va a distender. Entonces, no va a haber movimientos ruminales. ¿Okay? No estimula la rumia. Si no estimula la rumia, otra vez, descenso de producción de bicarbonato. Más propenso a acidosis. En cambio, si ese forraje contribuyó con la certificación porque va a estar en el colchón fibroso. Se va a regurgitar, se va a rumiar, va a estimular otra vez ¿a qué? A la producción
para que se mezcle el contenido con la microbiota. Mírenme, todo lo que hace solamente por el alimento, solamente el alimento. ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí? También tenemos, ¿ok?, el efecto de ¿qué otro elemento podría estar ayudando o sería como un mecanismo adecuado para hacer frente a esa producción o esa acumulación de descenso del pH? ¿Qué podríamos tener más que eso? ¿Puede ser más fermentación? Podríamos tener aquí el efecto, si la fermentación, el efecto que va a tener sobre la microbiota, ¿no? La microbiota es importantísimo. Si la microbiota está mal, rumen, fatal. ¿Sí? Lo que se trata de cuidar siempre es la microbiota. Entonces, la microbiota va a ser importante. Si cuando hay estos cambios, por ejemplo, cuando hay descenso de pH, lo que vamos a ver es que con descenso de pH, vamos a ver que hay algunos microorganismos que van a morir. Por ejemplo, ¿quién? Le dije los protozoarios, le dije las bacterias, ¿tienes? Celulolíticas y fibrinolíticas. Ya, pero ¿qué va a causar que se mueran unos cuantos microorganismos? No va a causar ningún daño, ¿o sí? ¿Qué creen? Sí. ¿Causarán algún daño? Primero que hay un desbalance de la microbiota, pero una disbiosis sí, pero gracias a Dios la microbiota es muy resiliente. Puede haber. Pero cuando este microorganismo se muere, ¿okay?, las organelas que tienen dentro del sangre, están llevando micro, hay que saber que tienen algunas organelas, ¿okay?, que tienen sustancias que pueden hacer daño a la mucosa o no. Sustancias, por ejemplo. Pueden tener enzimas, se puede producir histamina, ¿ok? Cuando se mueven estas, todo el contenido de la célula va a ser liberado al rumen. ¿Ok? Todo este contenido es liberado y lo vamos a usar en las paredes del rumen. Estas las va a dañar. Las va a dañar. Por un lado, va a formar esa cicatriz. Por otro lado, las va a dañar. Para acá va a irse, por vía sanguínea, se va a ir hacia dónde? Hacia el hígado. Y en el hígado se ha visto que hay abscesos producidos por que hay laceraciones a nivel del rumen. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más se puede producir? Estas laceraciones, ¿okay?, pueden hacer incluso que las paredes, las papilas del rumen disminuyen. Si se disminuyen las paredes del rumen, las papilas, ¿a qué estaría afectando? La absorción. Entonces, miren, aunado a una fermentación rápida, ¿okay?, una absorción lenta, si le aumenta esto, que la superficie de absorción disminuye, ¿qué cosa va a pasar? Va a haber mayor acumulación, va a ser peor, ¿no? Se acumula más y más y más. Entonces vamos a ver más microorganismos, ¿ok? Pero esto, lo que se conoce aquí como una bronquitis, ¿okay?, o una parakeratosis, va a ser uno de los signos clínicos que se ven en la acidosis subaguda, ¿okay?, lo que tenemos en inglés como SARM. ¿Okay? La acidosis subaguda es una enfermedad donde el pH cae, pero cae por efecto de ¿qué? Por efecto de la acumulación de los ácidos de la célula. Normalmente cuando se da la fermentación hay disminución de pH, sí, pero disminuye hasta los valores que hemos puesto, 6.4, 6.5, es lo normal. ¿Por qué? Porque hay acumulación, luego esto se va absorbiendo. Pero ¿qué pasa si eso va a bajar hasta 5.5? Esa bajada de unas 2 horas, 3 horas, lo que va a hacer es que estos cambios, no solamente es esto, no solamente es la muerte de los microorganismos, sino también hay la alteración de otros parámetros. Este es uno de los que estoy mencionando. Se empieza a liberar, por ejemplo, histamina. La histamina tiene un efecto, he visto, sobre las patitas de las vacas, que van a causar es que no llegue irrigación hacia el casco, ¿ok? Y lo que van a ver es en ellas son
coger. ¿Qué más? ¿Qué más se ve? Como hay muerte de microorganismos, vamos a ver muchas veces que las heces de estos animales no tienen la forma característica. La forma característica de las heces es así, ¿no? Como una tortita, ¿sí? ¿Sí? Así es, ¿cierto? Como una de estas emojis de las caquitas, así es. En forma de torre, se llama así, ¿no? Forma de torre. Pero las vacas que tienen acidosis subaguda, ¿cómo es las heces? No son diarrea. No son diarreas, pero no tienen la forma, son pastosas, incluso Verde, pastosas, amarillentas, alimentos no absorbidos. Claro, ¿por qué? Porque no se está dando una adecuada fermentación. ¿Okay? Porque se están muriendo microorganismos. Entonces, este es uno de los signos clínicos que yo veo. ¿Qué más voy a observar en estos animales? Uno de los signos clínicos más prevalentes es la disminución de la producción de leche. Cae la producción de leche muchísimo. ¿Ok? Muy bien. Pero esto es solamente manejo y se da solamente por la acumulación de los ácidos grasos volátiles. ¿Por qué se da la acumulación de los ácidos grasos volátiles? Posiblemente porque yo esté dando más concentrado que forraje. Hay un equilibrio entre concentrado y forraje. Lo máximo hasta lo que he visto es que sea 50-50. 50 forraje, 50 concentrado. ¿Se puede incrementar? Sí, pero tienes que acostumbrar a la microbiota de poquito en poquito. ¿Sí? Antes, me acuerdo que yo estudiaba, el profesor decía que no se puede bajar de esta relación, pero yo he visto que ahora se está dando incluso 40 de forraje y 60 de concentrado. Pero eso es cuando está súper entrenada esa vaca, porque si no, si se da así, sin entrenar, desde la noche a la mañana llega y dice, ¿cómo se cambia que produzca leche? La mata, ¿sí? La van a matar. Entonces, acidosis aguda. Entonces, el adecuado manejo del alimento va a marcar, ¿okay?, la adecuada salud del producto. Ahora, esta es una acidosis subaguda. Cuando se le da, cuando se restablece otra vez el pH, vuelve a lo normal, pero ya hay daño. Ya hay daño. Entonces, no se ve que los animales no se van a morir, pero sí se ve el efecto. Hay otro tipo de acidosis, la acidosis aguda. ¿Okay? La aguda es diferente. La aguda se da por la acumulación de ácido láctico. ¿Okay? Este es por ácido grasos volátiles. Este es por ácido láctico. ¿De dónde viene el ácido láctico? Del lactato. Dentro de los microorganismos, ¿okay?, hay microorganismos que son los Streptococcus bovis. Los Streptococcus bovis, ¿qué deben conocer? El Streptococcus bovis producen ácido láctico. A la vida. Poquito produce, ¿no? Parte de la fermentación, pues en poquito es ácido láctico. ¿Ok? Y ese ácido láctico lo va a consumir otro microorganismo. ¿Ok? En la megasfera, ¿se acuerdan de chicas que la megasfera de otro hermano? Su otro nombre y su apellido, ¿cómo se llama? Sí, no se acuerdan cómo se llama. Mod. ¿Usted qué va a hacer? Lo que vamos a elegir a la bacteria más apellido. Megasfera. Lactobacilos. La megasfera y también va a haber aquí otro microorganismo. Este se me fue. Lactobacilos. No, las que consumen el ácido láctico. Megasfera. Son dos que se van a comer este ácido láctico. ¿Sí? Estas se van a comer este ácido láctico. ¿Lo lograron? ¿Quién se come el ácido láctico? Este se come, pero como produce poquitito, se lo comen sin problemas. Pero cuando el pH baja, primero esa megasfera, ¿ok?, va a morirse. Este también, y empieza a producir otros microorganismos, empiezan a producir ácido láctico. ¿Quién? Los lactobacilos. El SDENI. ¿Cómo se llama? El SDENI. El SDENI. ¿Y la otra? Son dos.
Como ya no hay nadie que se coma este ácido láctico. Podría que también otras bacterias además. Y por ende, el ácido láctico empieza a incrementar. ¿Quieres que te diga? Aunado que al incremento también de los ácidos volátiles. Este ácido láctico lo que trae como consecuencia es que puede pasar a la circulación y puede producir acidosis metabólica. La presencia del ácido láctico en el rumen hace que la osmolaridad cambie, hace que se jale agua a nivel del rumen, hace que el ácido clorhídrico llegue ahí y se produzcan, por ejemplo, vómitos, diarreas, cambios bastante grandes en el animal que puede llevar a la muerte. Cerevisiado. ¿Sí? Pero la diferencia es en cuál es el origen de la acidosis. ¿Sí? Vamos a ver aquí. ¿Cómo va a llegar? De la caseína, la población de la caseína. Cuando el animal ya está adulto, ya vemos que el desarrollo del rumen va a ser el del compartimiento más extenso. Miren, aquí tenemos casi un 80% y el abomazo se ha reducido. ¿Por qué se reduce? Porque ahí va a darse recién la activación del sinógeno para que pueda asimilarse la proteína. ¿Qué proteína? La de esta microbiota que estamos cuidando cuando se dé el paso de los estratos, la fase líquida, esa fase líquida va a ir con microorganismos. Cuando se llegue a abomazo, ahí se va a liberar ácido clorhídrico y los microorganismos que están ahí van a empezar a ser degradados. Entonces, esa es la fuente de proteína. Porque hemos visto hace un ratito solamente la fuente de energía, ¿sí? Hemos visto la fuente de proteína para el animal. La fuente de proteína son los microorganismos. Bien. ¿Qué más? Aquí también se ve en este estómago de becerro, vemos aquí una conexión. ¿Okay? Esta conexión, ¿okay?, la conocemos como la gotera esofágica en términos zootécnicos o también suborreticular. ¿Okay? Esta es el cierre de la gotera esofágica porque no es una estructura como tal, sino son los pilares del rumen. Lo que hacen es cerrar cuando se capta la presencia del alimento a nivel de los receptores bucales. Este va a cerrarse y va a girar para que se cierre de manera hermética. ¿Okay? Si cierra de manera hermética, va a permitir el paso de la leche. ¿Qué pasa cuando no hay un adecuado cerrado? Se produce lo que se conoce como el timpanismo de la leche. ¿Okay? Se va a dar que va a gotear el alimento, en la lechita va a gotear a nivel del rumen, y como en el rumen todavía no está la microbiota, solamente hay una proliferación de profesor
en ese lugar para que el ácido clorhídrico pueda tener un adecuado proceso. ¿Sí? ¿Está bien? Acá está la certificación. Esto de aquí, esta imagen, es una fístula. Ahí en la parte del fondo, aquí está la mucosa. Este es de un alpaca. ¿Sí? El alpaca, por lo general, el compartimento 1 no tiene tantas velocidades, sino está así como una toallita, como si es. Aquí está la estratificación que estábamos mencionando, que es del alimento, las fases y también cómo se da el módulo. Este de aquí es interesante, porque siempre les preguntaba de esto y no podían responder. Aquí tenemos, ¿qué está comiendo esta válvula? Ya, pasto. Entonces, miren, el pasto, el forraje, tiene una ingesta de alimento lenta. Esa ingesta lenta de alimento lo que hace es estimular los receptores mecánicos a nivel bucal. Esto activa el centro de la salivación, por ende hay una producción elevada de saliva. Esta producción elevada de saliva va a contribuir con el mantenimiento del pH, ¿okay?, en el rumen dentro de los niveles normales. ¿Okay? Luego, ¿qué más? Este forraje tiene un gran volumen, ¿ok? Ocupa un gran volumen. Lo que va a hacer es que a nivel del rumen va a ocupar gran espacio, asimismo va a contribuir con la certificación del alimento. Esto va a hacer que se distienda el retículo y rumen y va a ser el motivo o ser el estímulo para que los receptores de baja tensión de la pared del retículo y rumen activen los centros gástricos de rumia. ¿Okay? Entonces, por un lado, van a estimular la rumia, ¿okay?, que va a ser de 8 a 11 horas al día, y esta rumia va a contribuir con la producción de saliva. ¿Por qué? Porque va a estimular los receptores bucales, va a activar el centro de salivación y va a producir saliva. En la motilidad va a ayudar para la fermentación. Ahora, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos que este forraje lo que va a hacer es estimular la actividad de los microorganismos celulolíticos. Los microorganismos celulolíticos lo que hacen es producir una fermentación lenta de este pasto, ¿okay?, a una velocidad de paso también baja. ¿Okay? Producción lenta da pie a que también va a pasar de manera lenta a nivel de los demás componentes. En ese sentido, todo esto contribuye con un pH adecuado. Viendo esto, vamos a ver qué pasa con el forraje, con el concentrado. Acá está la vaquita, concentrado. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo es la ingesta del alimento? Rápido. Después, ¿qué va a traer como consecuencia eso? Escaso estímulo de receptores mecánicos bucales, escasa activación del centro de salivación, producción escasa de saliva. pH del rumen 5.5, 6. ¿Qué más va a pasar con este concentrado? Contribuye con la certificación, estimula los receptores de tensión, estimula la motilidad, estimula la rumia. No ocupa tanto espacio. Entonces aquí la actividad, la rumia va a ser muy baja, ¿okay?, una débil motilidad. ¿Qué más? ¿Qué pasa con qué microorganismos estarán aquí activos con este tipo de sustrato, con el concentrado? Bacterias amilolíticas, ¿no? El concentrado, recuerden, el concentrado, ¿qué cosa tiene? Tiene maíz, tiene carbohidratos, ¿okay?, y fosfolípidos. Por eso las bacterias amilolíticas van a ser las que van a estar en mayor actividad. ¿Cómo va a ser la fermentación? Rápida y una velocidad de paso también bastante elevada. ¿Por qué? Porque no va a haber certificación. No se
generar un microorganismos, ¿okay? Que van a conllevar ¿a qué? A cambio. Puede ser, pero más que el clostridium pueda causar algún daño en la vaca, eso todavía podría venir después, ¿no? De repente en un caso crónico podría ser, ¿okay? De repente en el caso de Sara, cuando hay estas alteraciones, estas laceraciones por ahí, podría empezar, ¿okay? Pero eso sería más crónico. En una situación ruminal aguda, ahí, de repente sí sale el clostridium ahí, pero no la va a matar el clostridium. Lo que va a matar va a ser la citosis. Pueden haber muchas cosas, muchas similares, pero una va a ser más aguda que la otra. La disbiosis, el desequilibrio de la microbiota se le conoce como disbiosis, y eso es lo que puede causar esto. Todos los microorganismos, incluso no se ha logrado identificar todos los microorganismos que hay en el rumbo, que son demasiados microorganismos. Ya cuando este microorganismo puede estar en alguna, por ejemplo, como lo que hemos visto en las primeras exposiciones, metanobotulismo, y bueno, la presencia de estos bichos en otros lugares puede causar diabetes. Entonces, el eructo, acidosis, timbanismo, que habíamos estado viendo la distinción de los blancos, ¿no? Que ya está. Claro. El eructo es una fístula, una fístula. Lo que pasa es que esa fístula se puede usar para diferentes fines. 3 horas. La fístula final se puede utilizar para fines académicos, donde se va a tratar de evaluar algunos parámetros, algunas funciones a nivel de volumen, o también como medida de un tratamiento. ¿Qué pasa cuando los animales suelen ser repetidores? Por ejemplo, en el caso de repente de acidosis o de timbanismo, que tienen como una predisposición. Vamos a estar haciendo una neurotomía constantemente. Entonces, lo que hacen como tratamiento en otros países es poner una fístula y cuando se esté empastada la vaca, lo que hacen es solamente abrir la fístula y sacar el córtex. Se puede quedar sin moligando un cuantos microorganismos, pero esa es una de las medidas. Profesora. Yo he visto mucho en vacas, aquí en Perú se utiliza para el tratamiento académico. Profesora, ¿y esa fístula no les duele? ¿No les duele? Lo que pasa es que eso es una cirugía, ahí se hace una cirugía, donde se hace un abordaje también para poder colocar la fístula. Nunca he colocado yo la fístula, es asistente para la colocación de la fístula. Pero los animales que tienen fístula, las vacas con fístula, no manifiestan. Si tendrían dolor, veríamos, por ejemplo, que te los patean. animales no comerían. Es una de las principales manifestaciones. Examen Los directo animales comen normal. como el codo. Ahora, los primeros días, obviamente, los animales están resentidos, no ¿qué se ve? Cuando hemos hecho en ovejas y en el pato, se ve que las ovejas, después de la fistulación, se vuelven más voraces. De por sí las ovejas son voraces. Se vuelven más voraces. No sabemos si era porque nuestras ovejas eran así, como el efecto de la fístula. Porque nuestras ovejas eran filleras, eran muy especiales. Eran machos, ¿okay? Eran machos y cuando nosotros íbamos a intentar, porque era parte de nuestro experimento de doctorado, estos machitos empezaban a producir semen, así, desaticaba. En un primer momento nosotros pensábamos que estaban orinando, pero no, para eso.
donadores para los extremos, pero se ponían así. Chicas que entraban y se ponían así los por eso digo, de repente eran estas ahorita les da un problema psicológico. Lo que se volvían así. Eran extremadamente locos. O sea, estábamos peleando, se mataban, se comían el tiempo. No es una, Algo que enseñó a Pablo, ¿no? es solamente como detectar algo. Sí, pero no es como Todos se lo que se puede. No creo que me vaya a volver a parecer. porque no vas a saber esto por el puro pero puede ser positivo acá y negativo en el otro, o sea, entonces debería cambiar. Pero sí, después que ya el animal pare, después que el animal pare, ha habido un movimiento, una reorganización de las cavidades. Algo que se va a ver en los rumiantes es el desplazamiento del agumazo. El desplazamiento del agumazo se da porque se deja un espacio, lo estaba el útero, se deja ese espacio y posiblemente haya una incomovilidad de que el agumazo y se va, se mete en un lugar donde no debería. Y eso puede causar muerte animal. Una de las principales manifestaciones que se da en manos recién pálidas, que Sí, pero me refiero a aparecen que eso de la lámpara de otras o sea, no te da el plan. solamente Lo que están principalmente de la más puede producir algo más a la izquierda o más a la derecha. Cualquiera de sale con el co. ya, sigamos, a ver, acá está las contracciones luminales, las que habíamos visto, las que les mencionaba que se daba por la contracción bifásica, son las contracciones primarias y contracciones A, ondas A. Las que son del eructo, también veíamos que era contracción del rumen, son las secundarias o las B. Cuando hablemos de esas, vamos a estar hablando de estos temas. La contracción secundaria, o B, que es la contracción para eliminar los gases para producir el eructo. ¿Está? El partículo, y la contracción trifásica que está relacionado con la aquí cuando hablamos del agumazo, hay que entender que como parte de los medios terminales, cuando se da esto, se va a dar también la Tú vas a cantidad saber de que, no sé, de que salió una lámpara de luz positivo o negativo. Acá te estoy diciendo que en este caso, ¿qué es lo que hice para detectar esto? Pero ¿cómo tú vas a saber? Tú vas a hacer conocimiento Acá multiplicador. están los IFAs, que si la profesora te pone IFAs en los síntomas, por eso creo que eso sí te va a ayudar. IFAs y alinas aceptados, fondos y ramificaciones. Eso varía, depende de lo que es el Por eso digo, pues, porque no todos tienen las mismas estructuras. Pero por eso te digo, eso no ayuda mucho. Más que nada es Va a empezar la digestión a nivel de lo que es el estómago, para la producción de ácido clorhídrico toxina, y luego va a llegar a El plátano es el mentagocite, el pequeñito, pero monosacáridos, aminoácidos, etc. ¿Ven? Eso es normal en monogástrico. ¿Qué pasa en rumiantes? En rumiantes, el aporte del sustrato va a ser carbohidratos y proteínas, sí. Pero aquí el rumen vamos a tener microorganismos y el alimento. Producto de esta interacción, vamos a tener productos que son ácidos grasos volátiles, amoníaco y metano. Vamos a hablar del amoníaco. El metano se va a eliminar. Metano CO2 se elimina por el reducto. Ácidos grasos volátiles se absorben para llevarlos hacia hígado para la producción de glucosa. Y amoníaco, el amoníaco se produce lo que es el reciclaje del nitrógeno. El reciclaje del nitrógeno se da a través de las paredes del rumen. Cuando hay demasiado amoníaco que los microorganismos ya no pueden utilizarlo para producir más proteína microbiana, se da un reciclaje, se lleva vía sanguínea, vía porta hepática hacia el hígado. En el hígado, este amoníaco se convierte en urea. Esa urea va a ser llevada luego hacia dónde. Por un lado, puede reciclarse y se va a llevar a las glándulas salivales, o puede volver nuevamente a las paredes del rumen y secretarse a ese nivel. O, si es que hay demasiado, se va a dar la eliminación por medio de la orina. Cualquiera de esas. De esa manera se trata de economizar el nitrógeno. El nitrógeno es
En el estómago también hay producción de ácido clorhídrico y pepsina, y en el intestino delgado hay producción de enzimas intestinales, sí, pero aquí se va a estar dando la producción de aminoácidos. ¿Y de quién vienen esos aminoácidos? De la proteína nuclear, el mismo cuerpo de la observa. ¿Okay? Se puede observar monosacáridos, solo un poquito. Lo que pasa es que los transportadores son muy escasos, no es como el caso de los muclados. Está lo que mencionábamos, la estratificación. ¿Y en dónde están los microorganismos? Los microorganismos pueden estar pegados a las paredes del rumen, ¿okay? Se llaman microorganismos adheridos al epitelio. Los microorganismos pueden estar en la fase líquida, ahí nadando, son los más numerosos, y también pueden estar pegados en el alimento. Son los tres lugares donde puede estar el microorganismo. Miren, aquí las bacterias son las más numerosas, ¿sí? Pero por número. Pero cuando hablamos de masa, ¿okay? Masa, vamos a ver que tanto protozoarios como bacterias están casi en el mismo, en la misma masa. ¿Por qué? Porque las bacterias son chiquitas. ¿Y cómo se hace la Mientras que las son grandes. Pero el que viene a ser Puedo más tener, es un por ejemplo, síntoma, no son una medio kilo de bacterias donde van a haber 10 a la 12 microorganismos, que con ml, mientras que te puedo tener medio kilo de protozoarios, pero donde hay menos cantidad. Pero te digo que es cuestión, porque eso depende de eso. Ahí ya, a ver. ¿Qué significa la respiración? Célula, ¿no? Profesora, ya, hasta ahí tenemos alguna pregunta de lo que hemos estado viendo. Una review. Soy una persona honesta que se quiere devolver a ser real. Eso te digo, pero gente que se relleva y no te... ¿Ah? No, pero sí llamado porque tiene la intención. Si no lo hubiera llamado, ¿ah? ¿Dónde lo Vamos a ver. Aquí está. Recuerden, quiero que se quede claro cuando yo les pregunto, por ejemplo, los carbohidratos que llegan al rumen, ¿los va a absorber el rumiante? ¿Qué dice? El tercer calcota. Para sufrir. Absorberá, ¿qué dices? Creo que es posiblemente no lo absorbe, sino absorbería la enzima del rumiante. Ya no lo absorbe, está bien, no absorbe el rumiante, está bien. Si está un Wilson que dice, apoya lo que dice el calcota. Por ejemplo, yo le doy una proteína ahí en comidita, esa proteína la va a absorber directamente el rumiante. ¿Quién se lo va a comer? La microbiota, ¿ok? Entonces la microbiota es la que se va a comer todo lo que llega al rumen, ¿ok? ¿Cómo se lo va a comer? Yo lo digo comer, pero es como de compañera. ¿Qué hace? Va a producir enzimas, y esas enzimas van a empezar a degradar a ese alimento. Entonces, las enzimas microbianas. Y es por eso que vamos a tener aquí azúcares y aminoácidos. Estos azúcares y aminoácidos son parte de ese alimento que yo les he dado.
parte del proceso, entonces los azúcares se van a convertir en lactato. Y este lactato, o piruvato, digamos, ya. Este piruvato luego va a ser de base para la producción de los ácidos grasos volátiles. Y estos ácidos grasos volátiles, ¿a qué les sirven? A ver, ¿qué me acuerdo? Me acuerdo de Yajaira, ¿no? Yajaira, ¿qué vamos a hacer con los ácidos grasos volátiles? Ya, o si no, a ver. Los ácidos grasos volátiles, ¿quién los produce? Consumo de fibra, pues, ¿no? Ya, pero ¿quién fermenta? Los microorganismos. Los microorganismos producen los ácidos grasos volátiles, pero como sustancias que ellas ya no usan, ¿eh? O sea, como si fuera sustancias de desecho para ellas. ¿Ok? Ya. Esos ácidos grasos volátiles, ¿quién los va a usar? Claro, lo va a usar el rumen, ¿sí? Lo va a absorber, por eso vean aquí, dice absorción a través de lo que son las paredes del rumen y vías sanguíneas, ¿en dónde va a ser llevado? No sé, creo que me estoy mareando. Hígado, ¿sí? Y en el hígado, ¿qué se va a producir? Y en el hígado, ¿qué se produce? ¿Qué pasa con esos ácidos grasos volátiles? Por ejemplo, el propionato. Glucosa. Se produce glucosa. ¿Cómo se hace el proceso que se produce glucosa a partir de ácidos grasos volátiles? Gluconeogénesis. Gluconeogénesis produce glucosa y esa glucosa va a ser distribuida donde se necesita. ¿Sí? ¿Qué más? Ok, ya. Eso va a suceder. Ya tiene energía la vaquita. ¿Y de dónde conseguirá ahora sus proteínas? Una clase más. Esto es lo que veíamos, ¿eh? Acá está el rumen, ácidos grasos volátiles, propionato va a absorberse por las paredes del rumen, ¿ok? Por vía sanguínea llegará ¿hasta dónde? Hasta el hígado y por una gluconeogénesis se producirá glucosa. Esta glucosa se va a distribuir ¿a dónde? ¿Dónde se necesite? Se va a ir al músculo esquelético, se va a ir hacia el mantenimiento del bebé, si está preñada, se va a ir hacia la glándula mamaria, que a donde se necesite se va a llevar esta glucosa. ¿Qué más tenemos? Tenemos adicionalmente que también vamos a tener, acá está, ¿okay? Lo que son los aminoácidos. Los aminoácidos pueden venir ¿de dónde? De la misma proteína del músculo, ¿okay? Y estos aminoácidos pueden también ser fuente para producir glucosa, por gluconeogénesis, ¿okay? ¿Qué más tenemos? Ya, esta fuente de aminoácidos, yo creo que aquí en la cabina otra fuente. ¿De dónde viene? Del intestino. Estamos viendo los aminoácidos en el intestino. ¿Qué aminoácidos? ¿De quién? ¿De quién? De la microbiota. La microbiota en la fase líquida, cuando llegó al abomazo, se secretó ácido clorhídrico y empezó a romperse los enlaces de su estructura de la microbiota, del bicho, ¿okay? De una bacteria, de un organismo empezó a romperse. Y como parte de ellos, obviamente, hay aminoácidos. Estos aminoácidos, cuando llegaron al intestino delgado, se absorbieron. ¿Para qué? Para que luego llegue también por vía sanguínea como fuente de ¿qué? De energía. También va a ser, estos aminoácidos también van a ser fuente para producir la proteína de la leche. Sí, bien. Va a ser para el mantenimiento de la sanidad. ¿Okay? Lo importante aquí es que ustedes entiendan que todo lo que come el rumiante lo va a utilizar la microbiota. Y la microbiota le va a dar al rumiante ¿qué cosa? Dos cosas le va a dar. ¿Cuáles son? Ácido graso volátil
La microbiota es la que va a ser consumida y el que sale beneficiado, ¿ok? Obviamente va a ser el rumen. Bueno, es una relación de simbiosis que tiene, ¿no? Con la microbiota. La microbiota disfruta por un momento todo lo que le da el rumiante y el rumen vive feliz, tranquila, y no se da cuenta que a medida que va a ir pasando a través de el mazo, ya va a perder. Algo también, ¿ok? Importante es nuevamente para que vean. Por primera vez con este video, para que vean el espejo. Aquí. Estas son las dietas, los porcentajes de la dieta, del alimento que le estamos dando, ¿sí? Ya sea concentrado o sea por barra. Aquí, cuando llega el rumen, van a empezar a atacarlo las bacterias hidrolíticas. ¿Hidrolíticas por qué se llaman? Porque están en un medio acuoso. ¿Qué pues se llaman hidrolíticos? ¿Sí? Entonces, estos van a producir ¿qué cosa? Azúcares solubles, ¿ok? Y estos van a empezar a fermentar. Fermentar. Hasta producir ¿qué cosa? Vamos a producir hasta piruvato. A partir del piruvato ya empiezan otra vez las enzimas a degradarlo y van a producir ácido graso volátil. Y estos ácidos grasos volátiles importantes para el alimento. Producto de esta fermentación, ¿okay? Va a haber la acumulación de hidrogeniones. Y estos hidrogeniones tienen que salir, ¿ok? No les estoy poniendo más reacciones acá, pero acá tiene que ver algunos elementos, algunos complejos, que son por ejemplo el FAT y el NAD. El FAT y el NAD ayudan a remover estos hidrogeniones para que luego las libere. Si los hidrogeniones se quedan, no se va a poder dar la fermentación. Por eso es que es importante que estos hidrogeniones se junten con el CO2 para que produzcan metano. La producción de metano es importante para que se siga manteniendo la fermentación. Si no se produce metano, la fermentación para. ¿Sí? Y si la fermentación para, ¿de dónde va a obtener energía, proteína el animal? ¿Ok? Entonces, por eso es importante. Aquí están los procesos y vean que siempre está dado por la producción de piruvato y a partir de este piruvato se van a empezar a producir acetato, propionato, butilato e incluso lactato. Y recuerden que el lactato se produce ¿cuándo? Poquitito. ¿Ok? Poquitito, ese lactato es producido por quién? Le dije el Streptococcus bovis. ¿Sí? El Streptococcus bovis va a producir ese lactato, ¿ok? Que luego se lo va a comer ¿quién? ¿Quién lo va a utilizar? Habíamos dicho Menisfera enzima, ¿ok? Pero eso es poquitito, ¿ok? Cuando este equilibrio se rompe, es que vamos a estar frente a lo que habíamos dicho que era ácido. Aquí tienen este gráfico, ¿ok? Donde tienen las diferentes sustratos: celulosa, almidón, pectina, hemicelulosa. Si ustedes se dan cuenta, todas van a llegar ¿hacia dónde? Hacia el piruvato. ¿Sí? No me interesa que me digan que enzimas. Obviamente saben que la celulosa va a ser atacada por ¿qué tipo de enzimas? Las enzimas siempre terminan en asa y por lo general hablan de su sustrato. Entonces, si es celulosa, ¿qué enzima la degradará? La célula. ¿Ok? Si es almidón, ¿qué enzima es? Amilasa. Difícil esa parte no. No les voy a tomar las demás porque no me interesa que se sepan tampoco, pero sí que sepan que al final vamos a tener piruvato y a partir del piruvato que se van a producir los ácidos grasos volátiles. Está nuevamente piruvato, ¿okay? Y a partir del piruvato se van a formar los demás ácidos grasos. Ácidos grasos acetato, estos también son importantes, sí han encontrado, pero cuantitativamente no son muchos, no contribuyen. ¿Listo? Y esto, las proteínas, miren. Esto de aquí, esta bolita verde, es un microorganismo, ¿ya? Este microorganismo está produciendo enzimas, ¿ok? Esta enzima es la proteasa. Entonces está la proteína de la dieta, se libera proteasas y se convierte en péptidos. Estos péptidos van a ingresar dentro del microorganismo y estos péptidos, por acción de enzimas, van a tener aminoácidos. Y aquí se forma un pool, se llama el pool de aminoácidos. Estos aminoácidos van a servir para qué? Para un lado, para
para que los microorganismos empiecen a crecer, se empiecen a reproducir, pues se llama proteína, para síntesis de proteína microbiana. Asimismo, también van a servir para que, como fuente, como base para la producción de más ácido graso volátil. Porque también parte de este pool de aminoácidos no solamente es la proteína de la dieta que viene, sino también tenemos fuentes no proteicas como el amoníaco o la urea que se le da también en la dieta, que se va a ingresar y se va a contener los aminoácidos, así como también algunos ácidos grasos. Entonces, ácidos grasos volátiles, amoníaco, y estos van a ser luego absorbidos por las paredes de la célula. La última me parece, esto es el reciclaje del nitrógeno. ¿Se acuerdan que era el título de reciclaje del nitrógeno? Cuando llega al rumen, lo que es proteína de la dieta y este NPN. ¿Qué significa NPN? Esto es una proteína, es un nitrógeno no proteico. Nitrógeno no proteico. ¿Qué es el nitrógeno no proteico? La urea. La urea se le da a los animales para que puedan tener un mejor performance. Entonces ingresa aquí. Acá está el NPN y la proteína, y esto va a sufrir la degradación por parte de la microbiota. Los aminoácidos van a empezar a proliferar, pero va a haber de repente un exceso de amoníaco. Este se absorbe por las paredes del rumen vía torrente sanguíneo, vía corte hepático, va a llegar al hígado y aquí se convierte en urea. La urea se manda hacia, que son las glándulas salivales, o regresa al rumen por medio de sus paredes. Otra vía es que esta urea puede ser eliminada vía riñón, vía orina. Esta proteína microbiana, que estamos viendo aquí, que es los mismos cuerpitos de los microorganismos, van a pasar a través del omaso, abomaso, y el abomaso va a sufrir la acción del ácido clorhídrico y a nivel de intestino delgado se van a absorber. Y también va a ir a nivel de hígado para que se pueda realizar. Estos aminoácidos también pueden ir a lo que es la producción de leche. ¿Puede haber proteínas indígenas? Sí, todo lo que no se pueda absorber se va a eliminar en las. ¿Sí? Como parte final, los lípidos, que cuando llegan también al rumen, también van a sufrir degradación por las bacterias. Dependiendo del tipo de lípidos, van a actuar diferentes enzimas. Los triglicéridos, lipasas, separactolípidos, lípidos, grasas. Entonces, en el caso de triglicéridos tenemos que va a tener lo que es ácido graso y glicerol. El glicerol se convierte luego en ácido graso volátil. Este ácido graso que está saturado es el que va a pasar hacia la siguiente compartimento. Todos los ácidos grasos tienen que estar saturados, saturados, es decir, con hidrogeniones para que puedan pasar. Ningún ácido graso puede pasar sin saturarse. De estos ácidos grasos se van a absorber a nivel del intestino delgado. Ya, hasta ahí. Justo tengo así. Ahí tienen algunas preguntas para ustedes. Creo que ha sido extenso, hemos hablado bastante de eso.